¿Qué pasaría si la pastilla que tomas cada mañana para controlar tu presión arterial no solo estuviera protegiendo tu corazón, sino también cambiando silenciosamente la forma en que tu cuerpo funciona sin que te des cuenta? No lo que dice la caja, no la explicación corta que te dan en la farmacia, sino lo que realmente ocurre dentro de tu organismo en tiempo real, todos los días. Porque millones de personas toman medicamentos como amlodipino, losartán o lisinopril de forma automática, confiando en que sirven para la presión sin comprender que cada uno actúa de manera completamente distinta dentro del cuerpo y que esa diferencia puede volverse importante cuando aparecen señales que nadie les explicó cómo interpretar. La mayoría de las personas no lo cuestiona. Toman la pastilla por la mañana, siguen con su rutina y no vuelven a pensar en ello. Pero la pregunta importante es otra. Si tu cuerpo empezara a reaccionar de forma inesperada, ¿serías capaz de reconocerlo a tiempo o lo confundirías con la edad, el cansancio o algo sin importancia? Esa diferencia entre entender y asumir es donde empiezan muchos problemas que podrían evitarse. Mi nombre es Dr. William, y el objetivo de este espacio es explicar la salud de una forma clara, práctica y realista, no como en una consulta médica de 10 minutos, donde apenas hay tiempo para preguntas. Porque cuando hablamos de medicamentos como estos, entender lo que hacen no es un detalle opcional, es una forma de protección. Y al final de esta explicación vas a ver estos fármacos no como nombres complicados en una receta, sino como herramientas con efectos concretos, señales de alerta y patrones que puedes aprender a reconocer. Para entenderlo mejor, empecemos con una historia real que lo ilustra todo. Walter tenía 74 años. Era un ingeniero jubilado, meticuloso, organizado. De esos que confían en los sistemas y en el orden. Cuando su médico le recetó medicación para la presión arterial, Walter lo integró a su rutina como si fuera un proyecto más. Su pastillero estaba perfectamente organizado por días. Nunca olvidaba una dosis y seguía las indicaciones al pie de la letra. Cuando le añadieron amlodipino, no lo cuestionó. Era otra pastilla para la presión, otro nombre, mismo objetivo. Esa fue su suposición. Pero esa suposición empezó a jugar en su contra sin que nadie lo advirtiera a tiempo. 3 meses después, Walter comenzó a notar algo extraño. Sus pies se veían más hinchados al final del día. Al principio era leve, casi imperceptible, pero con el tiempo sus zapatos empezaron a apretarle y las medias dejaban marcas profundas en sus tobillos. Al llegar la tarde, sus piernas se sentían pesadas, como si llevaran un peso adicional. Caminar le resultaba incómodo, así que empezó a moverse menos. Ese cambio, aparentemente pequeño, fue empeorando su calidad de vida sin que él entendiera la razón. La preocupación creció. Empezó a pensar en problemas de circulación, en fallos del corazón, en enfermedades graves. Incluso buscaba explicaciones en Internet que encajaran con lo que sentía, pero la realidad era mucho más simple de lo que su miedo le hacía creer. No era insuficiencia cardíaca, no era un deterioro repentino de su salud. Era una reacción conocida de uno de los medicamentos que estaba tomando, algo que nunca le habían explicado con claridad. Porque aquí está el punto clave que la mayoría de los pacientes desconoce. Amlodipino, losartán y lisinopril no son intercambiables solo porque todos bajan la presión arterial. Pertenecen a familias distintas de medicamentos, y cada uno actúa en una parte diferente del sistema que regula la presión dentro del cuerpo. El amlodipino es un bloqueador de los canales de calcio. Su función es relajar el músculo de las arterias para que la sangre circule con menos resistencia. El lisinopril es un inhibidor de la ECA, que actúa bloqueando una enzima que normalmente estrecha los vasos sanguíneos, permitiendo que estos se relajen. El losartán es un antagonista de los receptores de angiotensina, que actúa en el mismo sistema hormonal, pero desde otro punto de bloqueo, logrando un efecto similar por un mecanismo distinto. 3 medicamentos, 3 rutas diferentes dentro del cuerpo y 3 perfiles distintos de efectos secundarios que pueden aparecer con el tiempo. Cuando los médicos revisaron el caso de Walter con más detalle, la explicación se volvió clara. La hinchazón no era un signo de fallo cardíaco, sino una reacción conocida al amlodipino en ciertos pacientes. Este medicamento dilata más las arterias que las venas, creando un desequilibrio en la circulación de la parte inferior del cuerpo.
En consecuencia, la sangre entra con más facilidad de la que puede regresar y parte del líquido se acumula en los tejidos, provocando hinchazón en pies y tobillos. Una vez identificado el problema, se ajustó su tratamiento y en pocas semanas sus síntomas mejoraron de forma notable. No hubo una emergencia, no hubo un daño irreversible, solo una interpretación incompleta de lo que su cuerpo estaba comunicando. Y aquí es donde realmente está el riesgo, no en la hinchazón en sí, sino en cómo se interpreta. Algunas personas, al ver estos síntomas, deciden suspender el medicamento por su cuenta, lo que puede provocar que la presión arterial vuelva a subir sin control. Otras reducen la ingesta de agua pensando que están reteniendo líquidos, lo cual puede empeorar la circulación, y otras simplemente lo soportan en silencio durante meses, creyendo que es algo grave, cuando en realidad tiene solución. El punto clave es este: la hinchazón causada por amlodipino no es aleatoria, sigue un patrón, suele aparecer gradualmente y empeora hacia el final del día. Y lo más importante, no debe ignorarse ni manejarse solo en casa, sino comunicarse con un médico para evaluar ajustes o alternativas. Porque cuando se entiende lo que realmente está ocurriendo dentro del cuerpo, deja de ser un misterio y se convierte en algo manejable. En la mayoría de los casos, el verdadero problema no es el medicamento en sí, sino lo que la gente no sabe sobre cómo reacciona el cuerpo con el tiempo. Y esto se vuelve aún más evidente cuando hablamos del lisinopril, uno de los fármacos más utilizados en el tratamiento de la presión arterial, y también uno de los más malinterpretados por un efecto secundario que, aunque no es peligroso en la mayoría de los casos, puede volverse extremadamente molesto y confuso, porque hay algo importante que debes entender desde el principio. No todos los efectos secundarios aparecen de inmediato. Algunos tardan semanas, incluso meses, en desarrollarse, y cuando eso ocurre, la mayoría de las personas no los relaciona con el medicamento que empezaron mucho antes. Ese retraso es precisamente lo que hace que ciertos síntomas pasen desapercibidos o se confundan con otras condiciones más comunes. En el caso del lisinopril, uno de los efectos más conocidos es una tos seca persistente. No es una tos con flema, no es una tos asociada a un resfriado típico. Es una irritación constante en la garganta, una especie de cosquilleo profundo que no desaparece fácilmente. Puede ser leve al principio, casi ignorada, pero, con el tiempo, se vuelve repetitiva, especialmente por la noche, interrumpiendo el descanso y afectando la calidad de vida. Y lo más engañoso es que no parece un efecto de un medicamento. La mayoría de las personas asumen que es alergia, polvo, contaminación, reflujo ácido o incluso una infección leve que no termina de irse. Por eso continúan meses sin encontrar la causa real. Para entenderlo mejor, pensemos en el caso de Evelyn. Evelyn tenía 71 años y llevaba una vida tranquila. Le gustaba trabajar en su jardín, pasar tiempo al aire libre y cuidar sus plantas. Cuando empezó con una tos ligera en primavera, lo consideró algo normal. Era temporada de polen, así que asumió que era una reacción al ambiente. Nada extraño, al principio no le dio importancia. Usó jarabes comunes, antihistamínicos y hasta purificadores de aire en casa, pero la tos no desaparecía. De hecho, con el tiempo, empezó a interferir con su sueño. Se despertaba varias veces en la noche, con esa irritación constante en la garganta. Su cansancio aumentó, su paciencia disminuyó y poco a poco empezó a preocuparse de verdad, ¿no? Si visitó a su médico, le hicieron una radiografía de tórax y todo salió normal. No había infección, no había signos de enfermedad pulmonar. Sin embargo, la tos seguía ahí. Pasaron los meses y nada cambiaba, hasta que en una consulta más detallada alguien hizo una pregunta clave. ¿Cuándo empezó exactamente el lisinopril en relación con la aparición de la tos? Esa pregunta lo cambió todo. Evelyn revisó mentalmente las fechas. El medicamento había comenzado varios meses antes de que la tos se volviera constante. Y aunque nunca lo había considerado, la coincidencia era demasiado importante como para ignorarla. Cuando su médico decidió cambiar lisinopril por losartán, el cambio fue sorprendente. En cuestión de 2 semanas, la tos desapareció casi por completo. Después de meses de incomodidad, la diferencia fue clara y directa. Este tipo de reacción no es rara, pero sí es frecuentemente pasada por alto porque nadie conecta los puntos a tiempo, y eso es lo que la hace tan frustrante. No es un problema grave en la mayoría de los casos, pero puede afectar
profundamente la calidad de vida sin una razón aparente. Sin embargo, dentro de este mismo grupo de medicamentos hay algo mucho más serio que sí requiere atención inmediata. No es un efecto secundario leve, no es una molestia y no es algo que deba observarse en casa. Si una persona que toma lisinopril empieza a experimentar hinchazón en la cara, los labios, la lengua o la garganta, especialmente si hay dificultad para respirar o tragar, eso no es una reacción común, es una señal de alarma médica urgente. Esta condición se conoce como angioedema, es poco frecuente, pero cuando ocurre puede avanzar rápidamente y comprometer las vías respiratorias. En esos casos no se debe esperar, no se debe intentar tratar en casa y no se debe asumir que va a mejorar solo. Se necesita atención de emergencia inmediata. La diferencia entre una tos molesta y una reacción peligrosa es enorme, pero ambas pueden aparecer dentro del mismo tratamiento, y por eso es tan importante no subestimar los síntomas nuevos, especialmente cuando aparecen después de iniciar un medicamento. El punto clave aquí es entender que el cuerpo no siempre reacciona de forma inmediata o evidente, a veces lo hace lentamente, de manera sutil, y eso hace que muchas personas normalicen señales que en realidad merecen atención, y cuando entendemos esto, dejamos de ver los medicamentos como algo automático y empezamos a verlos como lo que realmente son, herramientas potentes que requieren observación, conocimiento y comunicación constante con el médico. En este punto es donde muchas personas empiezan a darse cuenta de algo importante. Los medicamentos para la presión arterial no solo bajan números en un monitor, también interactúan con sistemas internos del cuerpo que dependen de un equilibrio muy fino. Y cuando ese equilibrio cambia, los efectos no siempre aparecen donde uno espera. Esto se vuelve especialmente relevante con losartán, un medicamento que en muchos casos se considera más suave o moderno, pero que también tiene un efecto muy importante que casi nadie asocia con él de forma directa: su impacto en el potasio del cuerpo, porque cuando hablamos de presión arterial, la mayoría piensa en el corazón o en las arterias, pero no en los electrolitos. Y sin embargo, el potasio es uno de los elementos más críticos para el funcionamiento del corazón y los músculos. Un pequeño cambio fuera de rango puede alterar la forma en que el corazón se contrae y se relaja. Losartán, al igual que otros medicamentos de su grupo, puede elevar los niveles de potasio en la sangre. En la mayoría de los pacientes esto no se convierte en un problema grave, especialmente cuando hay seguimiento médico y análisis periódicos. Pero el riesgo aparece cuando se combinan factores que muchas personas consideran completamente inofensivos. Uno de los más comunes es el uso de sustitutos de sal. Hoy en día muchas personas mayores, después de escuchar recomendaciones para reducir el consumo de sodio, cambian la sal tradicional por alternativas más saludables. El problema es que muchas de estas sales bajas en sodio no eliminan el sodio con agua, sino que lo reemplazan con cloruro de potasio. Y aquí es donde empieza el riesgo silencioso. Una persona que toma losartán o incluso lisinopril y al mismo tiempo empieza a usar estos sustitutos de sal en todas sus comidas puede estar aumentando su nivel de potasio sin darse cuenta. No hay un sabor extraño, no hay una señal evidente, no hay una alarma inmediata. Todo parece normal hasta que deja de serlo. El exceso de potasio no siempre da síntomas claros al inicio. En algunos casos aparece como debilidad muscular, sensación de cansancio constante, calambres en las piernas o una especie de lentitud general en el cuerpo. Algunas personas también pueden notar palpitaciones o latidos irregulares, pero en muchos casos no hay señales obvias hasta que el desequilibrio ya es significativo, y eso es lo que lo hace peligroso: su silencio. Porque, a diferencia de otros problemas que generan dolor o malestar evidente, el potasio elevado puede avanzar sin llamar la atención. Y cuando finalmente se manifiesta de forma clara, ya puede estar afectando el sistema eléctrico del corazón. Esto no significa que losartán sea un medicamento inseguro. De hecho, es ampliamente utilizado y muy eficaz cuando se usa correctamente. El punto no es el fármaco en sí, sino la combinación de factores que muchas veces no se comunican adecuadamente al paciente. Además de los sustitutos de sal, hay otros productos que también pueden contribuir a este problema sin que nadie los sospeche. Bebidas deportivas, suplementos naturales, mezclas de electrolitos o incluso batidos de reemplazo de comidas
pueden contener cantidades significativas de potasio, y el paciente promedio no suele informar esto en consulta médica, porque no los considera medicamentos, pero para el cuerpo la fuente no importa, el efecto acumulado es lo que cuenta. Por eso, uno de los aspectos más importantes del manejo de la presión arterial no es solo tomar la pastilla correcta, sino entender todo lo que la rodea: la dieta, los suplementos, los hábitos diarios y los cambios aparentemente pequeños que pueden alterar el equilibrio interno. Y aquí hay otro punto que suele pasarse por alto: el impacto de la deshidratación o la enfermedad aguda en estos medicamentos, porque el cuerpo no funciona igual todos los días. No es un sistema estático. Si una persona tiene un episodio de vómitos, diarrea, fiebre alta o simplemente una semana de calor intenso sin suficiente hidratación, el efecto de estos medicamentos puede cambiar de forma significativa. En esas condiciones, fármacos como losartán o lisinopril pueden bajar la presión más de lo esperado, y al mismo tiempo los riñones, que dependen de un flujo constante de sangre, pueden volverse más sensibles a cualquier alteración. Esto no significa que haya que suspender el tratamiento por cuenta propia, pero sí significa que debe existir un plan claro con el médico sobre qué hacer en días de enfermedad, algo que sorprendentemente muchas personas nunca reciben. El problema es que, sin ese plan, el paciente queda tomando decisiones en momentos de vulnerabilidad, cuando no siempre es fácil pensar con claridad. Y eso nos lleva a un punto clave que conecta todos estos medicamentos: la importancia del contexto, porque el mismo medicamento puede ser perfectamente seguro en una persona bien hidratada, con dieta equilibrada y seguimiento médico, y al mismo tiempo convertirse en un factor de riesgo en otra persona con hábitos diferentes, sin supervisión o con combinaciones no informadas. La diferencia no está solo en la pastilla, está en todo lo que la rodea. Hasta ahora hemos hablado de cómo estos medicamentos funcionan dentro del cuerpo, en condiciones normales, pero hay una situación que casi nunca se explica con suficiente claridad y que puede cambiar por completo la forma en que estos fármacos actúan: el momento en que el cuerpo deja de estar en equilibrio, como ocurre durante una enfermedad, deshidratación o estrés físico intenso, porque la realidad es que el cuerpo humano no mantiene el mismo estado todos los días, y eso significa que un medicamento que es perfectamente estable y seguro en un día normal puede comportarse de forma muy distinta cuando cambian las condiciones internas. Pensemos en algo común: un virus estomacal, una infección leve, varios días de diarrea o vómitos, o incluso un periodo de calor intenso donde la persona no se hidrata correctamente. En cualquiera de estas situaciones, el volumen de líquidos en el cuerpo disminuye, y cuando eso ocurre, la presión arterial ya tiende a bajar de forma natural. Ahora imagina que en ese mismo contexto la persona sigue tomando medicamentos como losartán o lisinopril, que están diseñados para reducir la presión arterial de manera constante. El resultado puede ser una caída excesiva de la presión, algo que no siempre se nota de inmediato, pero que puede generar mareos, debilidad, sensación de inestabilidad o incluso desmayos. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque el problema no es el medicamento en sí, sino el contexto en el que se está usando. El mismo tratamiento que ayuda a mantener la presión bajo control en condiciones normales puede volverse demasiado fuerte cuando el cuerpo está deshidratado o debilitado. Además, durante estos episodios, los riñones también trabajan bajo mayor presión. Su función depende de un flujo constante de sangre, y cuando ese flujo disminuye, pueden volverse más sensibles a cualquier cambio químico, especialmente en personas que ya están tomando medicamentos que afectan el sistema renina-angiotensina. Esto no es algo raro ni excepcional. Es una de las situaciones más comunes en personas mayores, especialmente durante cambios de estación, infecciones leves o periodos de calor extremo. Y sin embargo, es uno de los temas menos discutidos en consultas médicas rutinarias. La mayoría de los pacientes nunca recibe una instrucción clara sobre qué hacer con su medicación en estos días difíciles, y eso deja un vacío peligroso. El paciente termina tomando decisiones sin información suficiente, simplemente siguiendo su rutina habitual, sin considerar que su cuerpo ya no está en condiciones normales. Por eso es tan importante que exista lo que los médicos llaman un plan de días de enfermedad, un conjunto de instrucciones claras sobre cuándo continuar, cuándo pausar temporalmente ciertos medicamentos y, sobre todo,
cuándo buscar ayuda médica. Sin ese plan, incluso un episodio leve puede volverse complicado innecesariamente. Otro punto que se suele ignorar es el uso de medicamentos de venta libre, especialmente los antiinflamatorios como el ibuprofeno o el naproxeno. Muchas personas los toman sin pensarlo demasiado para dolores articulares, dolor de espalda o molestias generales, sin darse cuenta de que estos fármacos también afectan los riñones y la circulación sanguínea. Cuando se combinan con medicamentos como losartán o lisinopril, el efecto sobre los riñones puede intensificarse, especialmente si la persona está deshidratada o tiene una función renal ya reducida. No significa que sean peligrosos en todos los casos, pero sí que la combinación repetida y sin supervisión puede aumentar el riesgo de complicaciones. El problema principal es que estos medicamentos de venta libre no se perciben como medicación real. La gente no los menciona en la consulta médica porque parecen inofensivos, pero el cuerpo no distingue entre lo que viene con receta y lo que se compra en una farmacia sin ella. Solo responde a la química. Y aquí es donde entra un síntoma que muchas personas ignoran por completo: el mareo al ponerse de pie. Ese momento breve en el que uno se levanta del sofá o de la cama y siente que la cabeza se va hacia adelante por un segundo. La mayoría lo descarta como algo normal, como si fuera simplemente levantarse demasiado rápido. Pero en personas que toman medicamentos para la presión, esto puede ser una señal de que la presión está bajando más de lo ideal en ciertos momentos del día. No siempre es grave, pero sí es importante, porque incluso una caída breve de la presión puede aumentar el riesgo de caídas, especialmente en adultos mayores. Y una caída no es un evento menor, puede significar fracturas, hospitalización y pérdida de independencia, incluso cuando el problema original era completamente manejable. Por eso, estos síntomas no deben normalizarse sin evaluación. No se trata de alarmarse por cada sensación leve, sino de entender patrones. Si el mareo es ocasional y leve, puede ser parte del ajuste del cuerpo, pero si se vuelve frecuente o más intenso, es una señal de que algo debe revisarse: dosis, combinación de medicamentos o hábitos diarios como la hidratación. Al final, el mensaje es consistente en todos estos casos. No se trata solo de tomar el medicamento correcto, sino de entender cómo ese medicamento interactúa con un cuerpo que cambia constantemente. Y cuando esa comprensión falta, incluso tratamientos bien indicados pueden volverse confusos, no porque sean incorrectos, ¿no?, sino porque nadie explicó cómo interpretarlos en la vida real. Hasta este punto, ya queda claro que estos medicamentos no funcionan de manera aislada. No son solo una pastilla diaria que hace bajar la presión y ya está. Su efecto depende de muchos factores que cambian constantemente: la hidratación, la alimentación, la edad, otros medicamentos y hasta pequeñas decisiones cotidianas que, sumadas, pueden alterar el equilibrio del cuerpo sin que la persona lo note. Y sin embargo, uno de los errores más comunes en el manejo de la presión arterial ocurre en algo aparentemente simple: ¿cómo se interpreta una medición? La presión arterial no es un número fijo, es una variable viva que cambia durante el día. Puede subir después de una conversación estresante, bajar tras un periodo de descanso, variar según la postura del cuerpo o incluso cambiar por haber dormido mal la noche anterior. Aún así, muchas personas cometen el mismo error: reaccionar a un solo número, como si fuera una sentencia definitiva. Un valor alto en una mañana puntual no significa que el medicamento haya dejado de funcionar. Un valor bajo en un día caluroso o después de poca hidratación no significa necesariamente que la dosis sea demasiado fuerte. El problema aparece cuando se toman decisiones importantes basadas en lecturas aisladas, sin contexto. Algunas personas, por miedo, toman dosis adicionales sin indicación médica. Otras hacen lo contrario, suspenden el medicamento porque una lectura les pareció demasiado baja. Y también están quienes llaman repetidamente al médico por un solo valor fuera de lo habitual, sin observar si es un patrón o solo una variación normal. La clave está en algo mucho más simple, pero mucho más importante: el patrón a lo largo del tiempo. Medir de forma consistente, en condiciones similares, y registrar los resultados permite ver la verdadera historia de la presión arterial, no solo momentos aislados. Esto significa medir siempre en reposo, en el mismo brazo, a la misma hora del día si es posible, y evitar hacerlo justo después de actividad física, café o situaciones de estrés.
Cuando se sigue este método, los datos dejan de ser confusos y se convierten en información útil, y con esa información, el médico puede tomar decisiones mucho más seguras y precisas, sin depender de reacciones impulsivas o interpretaciones erróneas del paciente. Otro punto fundamental es entender la naturaleza de estos medicamentos. Amlodipino, losartán y lisinopril no son medicamentos de rescate. No están diseñados para actuar de forma inmediata, como un analgésico para el dolor de cabeza. Su función es mantener un control constante y estable de la presión arterial a lo largo del tiempo. Eso significa que su eficacia no se mide en minutos u horas, sino en semanas y meses. Por eso, cambiar la dosis por cuenta propia o saltarse tomas según cómo uno se sienta puede romper el equilibrio que el tratamiento intenta construir. El cuerpo necesita consistencia para adaptarse, y cuando esa consistencia se interrumpe, los resultados se vuelven impredecibles. También es importante entender algo que muchos pacientes descubren tarde. Sentirse bien no siempre significa que el problema haya desaparecido. La presión arterial alta puede no dar síntomas durante mucho tiempo, pero sigue ejerciendo daño silencioso en vasos sanguíneos, corazón y riñones. Por eso el tratamiento no se basa en sensaciones, sino en prevención a largo plazo. Al mismo tiempo, sentirse mal no siempre significa que el medicamento esté fallando, a veces es el cuerpo ajustándose, otras veces es una interacción con otro factor externo como deshidratación, otro medicamento o incluso el clima. Por eso la comunicación con el médico es esencial, no solo para ajustar dosis, sino para entender el contexto completo de la salud del paciente. Ningún tratamiento de presión arterial debería basarse únicamente en números o en sensaciones aisladas. Al final, todo este tema se resume en una idea simple pero poderosa. Estos medicamentos funcionan mejor cuando el paciente entiende lo que está pasando en su propio cuerpo, no a nivel técnico complejo, sino a nivel práctico. ¿Qué es normal? ¿Qué no lo es? ¿Y qué necesita? Atención. Cuando esa comprensión existe, el tratamiento deja de ser una rutina automática y se convierte en un sistema consciente de cuidado personal, y eso reduce errores, evita ansiedad innecesaria y mejora la seguridad a largo plazo, porque el objetivo nunca es solo bajar la presión, el objetivo es mantener la calidad de vida, la estabilidad y la independencia durante el mayor tiempo posible, con decisiones informadas y no impulsivas. Y si algo debe quedarse contigo de todo esto, es lo siguiente: no ignores las señales de tu cuerpo, pero tampoco las interpretes sin contexto. Observa patrones, no momentos, y siempre que algo cambie, comunícalo antes de decidirlo por tu cuenta.